Muy bien, en esta mañana quiero llevaros a un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, es una parábola, y es una parábola que le he estado dando vueltas a esta parábola, es muy sencillita, pero tiene un tremendo mensaje para nosotros, ¿no? Una parábola es un cuento que Jesús inventaba, no es una historia real. Jesús utilizaba mucho las parábolas para enseñar a la gente acerca de Dios, de la doctrina, y a través de pequeñas historias de la vida cotidiana, pues llamaba la atención de las personas, y esa historia siempre lleva un mensaje espiritual, que es lo que nosotros tenemos que coger. Vale, no tienes que quedar con la historia, te tienes que quedar con lo que está detrás de la historia, ¿de acuerdo? Con la moraleja, como se suele decir, ¿no? Y Jesús utilizó muchas parábolas, de todo tipo, y para hablar de montones de temas. Y entonces, pues la gente escuchaba y se quedaba pensando, reflexionando sobre lo que Jesús decía, ¿no? Pues es verdad, pues esto, lo otro, ¿no? Y aquí Jesús les cuenta una parábola, que es la que vamos a ver, que es una parábola muy cortita. Capítulo 18, verso 9, dice: a unas personas que confiaban en sí mismos y se consideraban a ellos mismos justos, y considerándose a ellos justos menospreciaban a otros, Jesús les dijo esta parábola. Las parábolas siempre iban hacia alguna persona en concreto, hacia un grupo de personas. Hay parábolas que se las contaba a los discípulos, a los suyos. Hay parábolas que se las contaba a la gente, cuando había cientos, miles de personas escuchando, también soltaba una parábola y iba. Y en este caso, esta parábola va dirigida a unas personas que dice aquí que confiaban en sí mismos, o sea, que se consideraban buenos, ¿no? Estos se consideraban buenas personas, se consideraban buenos cristianos, entre comillas. Ellos consideraban que estaban haciendo lo correcto delante de Dios, pero menospreciaban a los demás, ¿no? Tenían un complejo de superioridad. Entonces, yo era el bueno y tú eres el malo, ¿no? Yo soy el buen cristiano y tú eres el mal cristiano. Yo soy el justo y tú eres el injusto. Yo creo que de eso también hay mucho en el mundo, ¿no? Gente que se considera a sí mismo muy buenas personas, gente honrada, que se creen que están en la verdad de todo, que saben de todo, que lo tienen todo de tal, y menosprecian a otros. Cuando miran a su prójimo, dicen, yo sí, pero este no. Yo sí valgo, pero este no vale. Yo sí voy al cielo, pero este seguro que se va al infierno. Esa es la idea, ¿no? Y yo creo que esto es bastante actual, porque eso también pasa, ¿no? Pasa bastante. Dice que les cuenta esta historia. Ahora vamos a la historia, ¿bien? Dice que había dos hombres que subieron al templo a orar. Está hablando de dos judíos que subieron al templo. Los judíos en Jerusalén, sabéis que tenían un templo, el famoso templo que primero fue llamado Templo de Salomón, después ya fue llamado Templo de Herodes, y ese templo es donde los judíos iban a orar. Ahora no tienen templo. Ya habéis visto que Israel, ¿no? Os habéis visto las noticias, ¿no? Las movidas que hay ahí, en este momento la guerra que se ha declarado, y pues esta guerra que se ha declarado entre Israel y los árabes y los palestinos tiene parte de su origen en el templo. No sé si lo sabéis. ¿Por qué? Porque los judíos ahora no tienen templo. El templo fue destruido por los romanos en el año 70, y donde estaba el templo hay una mezquita. Y esa mezquita, para los árabes, es la mezquita más sagrada del mundo árabe, porque ellos consideran que allí forma parte de su religión y es un lugar muy sagrado. Entonces, fijaros qué movida. Donde estaba el templo de Salomón, ahora hay una mezquita. Y esa mezquita es un montón de conflictos con los árabes. ¿Por qué? Porque los judíos creen que allí tiene que estar el templo. ¿Me explico? Para ellos es que eso es un lugar sagrado.
Y están los árabes y dicen, no, pero para nosotros es el lugar sagrado. Y entonces veréis muchas veces en la televisión y en todos los folletos que hacen de publicidad de turístico a Israel, siempre veréis a unos judíos en un muro, ¿verdad? ¿Veis? En el muro de las Lamentaciones. Y están todos allí así, ¿verdad? Y entonces en el muro, en las piedras, tú tienes una petición a Dios, ¿no? Quiero hacerme rico. Pones ahí, Dios, hazme rico. Coges un papelito y lo metes allí. En la hendidura de la piedra, metes ahí. Entonces, todo el rato están los judíos allí, ¿no? Ya los veis, ¿no? Se llama el muro de las Lamentaciones. Ese muro no es el muro del templo. Ese muro el templo estaba edificado en una explanada y para sujetar, porque Jerusalén es muy montañosa, entonces para sujetar toda esa explanada se hizo un muro alrededor y luego se rellenó. Y encima de ese muro estaba el templo, ¿no? Ese muro es el muro de la contención, que contiene toda la explanada. Pero los judíos están locos por llegar arriba. Entonces, si os fijáis, ayer cuando atacaron los palestinos a los judíos, dice que les atacan porque los judíos han profanado ellos creen que han profanado su mezquita, porque, claro, los judíos ultraortodoxos también quieren entrar allí, a la explanada. Entonces es un conflicto, fijaros de dónde viene, ¿eh? Algunos se creen que esto es un conflicto de ayer, de los judíos. No, esto viene de 2000 años para atrás. Porque pensar esto siempre, que los judíos quieren tener su templo otra vez. Ellos quieren construir su templo donde está la mezquita. O sea, imaginaros el follón que se puede mover ahí si se intenta destruir. Entonces, pero en tiempos de Jesús, ese muro, ese templo existía. Estaba allí. Donde está la mezquita de Omar, ahí estaba. Y entonces subían los judíos a orar. Jesús dijo también que esta casa será llamada casa de oración, porque es Dios el que mandó construir el templo. Antes los judíos no tenían templo, tenían una pequeña tiendita de campaña con unas telas y allí entraban el sumo sacerdote. Pero Salomón quiso construir un templo y lo construyó fabuloso, extraordinario, que es del que estamos hablando aquí y que luego reconstruyó Herodes. Así que dice que 2 hombres fueron a orar al templo. Uno era un fariseo y otro era un publicano. Esto es una historia, inventada. No, esto no pasó, esto es una historia inventada. Entonces, un fariseo, ¿quién eran los fariseos? Los fariseos eran los que se consideraban, los que tenían la verdadera religión. Ellos se consideraban a sí mismos los mejores. Consideraban que ellos tenían la esencia del judaísmo, consideraban que ellos cumplían la ley de Moisés a rajatabla, se consideraban buenos cristianos, vamos a decir, aunque no era cristianismo, buenos judíos. Y luego estaban el publicano. ¿Y qué era un publicano? El publicano era lo más odiado que había en Israel, porque los publicanos eran cobradores de impuestos. Pero claro, cobraban impuestos no para el rey de Israel, cobraban impuestos para el Imperio Romano, porque los judíos estaban dominados por los romanos. Entonces, los romanos nombraban publicanos y los publicanos tenían que ir cobrando un impuesto a la gente por las casas. ¿Por qué eran tan odiados? Porque se quedaban con mucho dinero. Por eso eran tan odiados. Es decir, yo era judío, publicano, te cobro a ti 30 euros de impuestos, me quedo con 10 y mando 20 al Imperio Romano, al César. Claro, eran ricos, se hacían muy, muy ricos. Con eso que se evitaban los romanos, se evitaban meterse en un lío. Se evitaban tener que mandar a los soldados a cobrar. Entonces, nombraban a estos y, claro, estos eran primero, porque eran muy odiados porque les cobraban el impuesto y segundo, porque les robaban. O sea, no solamente porque les cobraban, sino porque se quedaban con el dinero. Así que Jesús pone aquí el ejemplo de 2 extremos. ¿Te das cuenta? Es una historia inventada con 2 extremos. Uno que se considera muy bueno, que se considera justo, que se considera santo, que se considera la mejor persona que hay. Y luego está el otro que todo el mundo considera malo y que también él mismo se considera malo. Porque ellos también se consideraban
malas personas, porque sabían que estaban robando, ¿me explico? No es que una buena persona, no, es que ellos también se aprovechaban. Un famoso publicano fue, ¿quién? Zaqueo, ¿os acordáis? El pequeñito, que se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Te acuerdas de la historia? Estaba entrando Jesús a la ciudad y Zaqueo quería verle, se subió a un árbol, porque era tan pequeñito, 1,50 m, y Jesús se paró debajo del árbol y ¿qué le dijo? Zaqueo, bájate de ahí, hoy ceno contigo en casa. Y después, yo no sé qué charla tuvo con Jesús en la casa, pero cuando acabó la cena, ¿sabes lo que dijo Zaqueo? Me he arrepentido. Voy a devolver todo lo que os he robado y además añado un quinto de intereses. Esto es arrepentimiento, ¿eh? ¿Sí o no? Esto es arrepentimiento. Os devuelvo lo que os he robado y un quinto de intereses. De todos los he quitado. ¿Qué le contaría Jesús a Zaqueo? Siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿De qué hablaron en esta cena, famosa cena? ¿Qué le contó Jesús a Zaqueo? ¿Qué vio Zaqueo en Jesús para que después del postre dijo, devuelvo el dinero, me arrepiento? Tremendo, ¿no? El fariseo llegó allí al muro, llegó allí al templo. El templo tenía una explanada donde oraban los judíos. Y fíjate lo que dice aquí, por favor, fíjate en este versiculito. Pon atención, pon atención. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escucha, puesto en pie, no dice oraba a Dios. No estaba hablando con Dios, Según Jesús estaba hablando consigo mismo. Qué cosa más rara, ¿no? Normalmente cuando oramos a Dios, ¿no? Se supone que tenemos que orar a Dios, no orarme a mí mismo. ¿O qué? ¿Tú te oras a ti mismo? Xiomara, bendíceme a mí misma, por favor. Xiomara, ayúdame con este problema. Xiomara, por favor, haz. Eso es hablar con uno mismo. Eso es orarte a ti mismo. Qué cosa, ¿no? ¿A que suena raro? Pero aquí dice Jesús que el fariseo hablaba consigo mismo. No hablaba con Dios. Para él Dios estaba fuera del esquema, ¿no? Y fíjate cómo oraba, consigo mismo, Se lo decía él mismo. Dios, te doy gracias, porque no soy como estos otros. Estos que son unos ladrones, estos que son unos adúlteros, estos que son unos avaros, estos que son unos injustos. Esta cuadrilla que estos, yo no soy, menos mal que yo no soy como ellos. Esto se lo decía a sí mismo, Hay que tener cara, Esto es como echarte flores, ¿nunca has oído esa expresión? Que hay gente que se echa flores a sí mismos. Es que soy tan bueno. Yo no hago mal a nadie. Si yo no mato a una mosca. ¿Yo avaro? No. Yo reparto mi dinero a cualquiera que veo por la calle, cualquier pobre ahí que le doy. ¿Mentir? No, yo nunca miento. ¿Orgullo? ¿Qué orgullo? Yo soy el más humilde de todos, San Sebastián. A mí me tienen que poner una placa, al más humilde. Así es como pensaba el fariseo. Pero no se lo decía a Dios, se lo decía a sí mismo. No hay peor cosa que orarse a uno mismo. ¿Y cuánto hay de esto? También en las iglesias. Gente que se ora a sí misma. Madre mía. Si te oras a ti mismo, pues ya tienes a tu Dios. Tú te has convertido en Dios de ti mismo, ¿no? Si te oras a ti mismo, sé que el fariseo a él mismo se lo decía. Gracias, gracias. Que no soy como estos. Yo soy distinto.
Yo soy bueno. Yo soy el mejor. Tú me tienes que bendecir. Ayuno 2 veces a la semana. No veas. Doy diezmos de todo lo que tengo. Cumplo todo lo que la ley manda. La ley de Moisés me la sé de memoria. La cosa es que Jesús a esta gente, ¿sabéis cómo les llamaba? Sepulcros blanqueados. Qué fuerte es esto, ¿eh? ¿Sabes lo que es un sepulcro blanqueado? Es una tumba que la han pintado de blanco por fuera. Pero cuando levantas la tapa, está todo lleno de huesos podridos. Que te llamen, eso es fuerte, ¿no? Es decir, que por fuera pareces blanco y por dentro estás podrido. Eso es un sepulcro blanqueado. Tú el sepulcro lo ves y está bonito por fuera. A la memoria, aquí yace Pepito, que fue el mejor. Pero cuando levantas la tapa, están los gusanos comiéndose al hombre. Sepulcros blanqueados. Más el publicano, aquí ha hablado del fariseo, ahora habla del otro, más el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Qué distinto, ¿eh? Estaban los dos ahí en el templo, ¿eh? El uno, y el otro, ni tan siquiera, estaba tan compungido, estaba el hombre tan humillado, que ni tan siquiera podía alzar los ojos al cielo, ni tan siquiera se atrevía a mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esto es típico de los judíos, habéis visto, ¿no? Golpearse el pecho, ceniza por la cabeza cuando estaban de luto, rasgarse las vestiduras, son bastante expresivos, ¿no? Los judíos también eran muy así de expresar, y este hombre ahí en silencio se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí. Qué distinto, ¿verdad? Qué distinto. Uno y el otro. El fariseo y el publicano. Qué cuadro, ¿verdad? Nos da un cuadro tan real, ¿verdad? Tan gráfico de lo que estaba pasando. Lo más importante aquí ahora es lo siguiente. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Os digo que está hablando del publicano, volvió a su casa justificado antes que el otro. Qué tremendo, ¿eh? Dice Jesús: ¿quién pensáis al que Dios escuchó de los dos? Es lo que está diciendo la gente. ¿Qué pensáis que Dios piensa cuando ve a los dos? Lo que Dios piensa es que el publicano, el que se arrepintió, el que no se atrevía ni a mirar al cielo, este es el que volvió justificado a casa. Dios lo perdonó. Cuando dices justificado es perdonado. Justificarte es perdonarte, borrar tus pecados. Eso es ser justificado. No por tus méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Tú eres justificado porque alguien te justifica, ¿no? Tú eres perdonado porque alguien paga por tus pecados. Alguien paga el precio. Es el precio de la cruz. Así que os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Y ahora escucha, porque esto es un principio espiritual. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla será enaltecido. Quédate con este principio, porque esto siempre se cumple. En España decimos que todo lo que sube baja. Muy bien. Todo lo que sube baja. Todo el que esto pasa en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Hay gente que se sube, ¿no? En su orgullo. Y luego lo ves caer, ¿verdad? Con Dios no hay manera. Si tú quieres algo de Dios,
te tienes que humillar. No hay otra manera. No hay manera de torcer la mano a Dios. No hay manera de torcerle el brazo a Dios. Dios nunca se deja torcer el brazo. Por la fuerza no se consigue nada en el Señor. Nada, nada, nada. Tú no puedes burlar a Dios, tú no puedes engañar a Dios, tú no puedes trapichear con Dios, tú no puedes negociar con Dios. Es imposible que tú engañes a Dios. Me puedes engañar a mí, le puedes engañar a tu jefe, le puedes engañar a quien quieras. Pero dice la Biblia que Dios nunca puede ser burlado. No se le puede engañar. Entonces, si tú vas con soberbia delante de Dios, lo único que puedes esperar es que Dios te humille. Es así. Siempre que vamos con soberbia, siempre que hay soberbia en el corazón, Dios no tiene más remedio que humillarte. Y sabe cómo humillarte. Sabe cómo quebrantar tu corazón. ¿Cuánta gente hay a la que Dios quebranta? En la enfermedad, en la escasez. Dios tiene maneras de humillar a la gente, no creas. Por eso hay que tener cuidado de subirse. No te subas mucho porque igual Dios te tiene que quebrantar. En la Biblia vemos ejemplos, un montón, de gente que se subió y Dios la tuvo que humillar. Y no porque Dios te quiera humillar, no porque Dios se plazca en humillarte, sino porque si te subes demasiado te vas a perder. Te vas a perder. El orgullo es lo que perdió al diablo y el orgullo es lo que pierde a la gente. ¿Qué es lo que aparta a la gente de Dios? El orgullo. El creerse más de lo que es. Es eso. Pero dice, el que se humilla será enaltecido. Qué bonito. Nunca perdemos si nos humillamos delante de Dios. Nos cuesta humillarnos, es verdad. Nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer el fracaso, nos cuesta reconocer que hemos pecado, nos cuesta reconocer nuestra debilidad, nos cuesta reconocer que no podemos, que no sabemos. Nos cuesta, ¿verdad? Eso es humillarte. ¿O qué es sino humillarte? Pero dice aquí que el que se humilla será enaltecido. Y esto es una tremenda verdad. ¿Y cómo se cumple la vida? ¿Cuánta gente he visto yo que han sabido humillarse y cómo Dios los ha levantado? ¿Y cuánta gente he visto que se han subido y cómo Dios los ha quebrantado? Yo prefiero estar abajo y que Dios me suba, a no subirme y que Dios me baje. Jesús contó otra historia en relación a esto. Dijo, mira, cuando te inviten a una comida, cuando te inviten a una boda, espera que te digan dónde te tienes que sentar. ¿Has ido a alguna boda alguna vez? Sí, ¿verdad? Sabes que siempre ponen el nombre, ¿verdad? Juanito, Pepito y Julita. Julita y Jaimito. Bueno, y entran todos allí. Y tú, como eres el más listo, tú eres el más listo, ¿no? Te sientas donde te da la gana. ¿Quién ha puesto estos nombres aquí? ¿A quién se le ha ocurrido poner nombres? Yo me siento donde quiero. Y tú te sientas donde quieras. Te sientas allí y te sirves una copita de vino. Y entonces viene el novio o el maître, el encargado de la boda, y te dice, oiga, ¿qué pone en ese cartelito de ahí? Jaimito. ¿Y usted cómo se llama? Pepito. Pues esté levantándose ya de ahí, porque ese no es su sitio. A usted no se le ha puesto ahí. Su nombre está allí, en aquel rincón. Ay, pero yo quiero aquí al lado de la ventana. Ya. Pero eso no lo decides tú. Tú eres un invitado. Tú no eres el novio en esta boda. Tú eres un invitado a esta boda. Acuérdate de eso. Y lo mismo pasa con la fe cristiana. Nosotros somos invitados a la casa de Dios. Tú eres un invitado, tú no eres el novio, tú no eres el protagonista de esta fiesta. El protagonista es Cristo. Y nosotros somos invitados. Somos invitados a su casa. ¿Sí o no? Así que cuando vas de invitado, ten humildad. A ver, ¿dónde me siento? ¿No decimos eso? ¿Dónde te parece que...? Y te van a dar un asiento, no te preocupes. Que si estás invitado a una silla hay para ti, eso seguro. Con el Señor lo mismo.
Tenemos que aprender a humillarnos en la presencia del Señor, reconocer la necesidad, reconocer nuestra dependencia del Señor. Y a veces esto es muy difícil, ¿eh? Parece fácil, ¿verdad? Me humillo delante, ¿qué va? No es tan fácil. Porque el corazón, ¿verdad? Aquí hay mucho. En el corazón que tenemos aquí hay mucho orgullo, aquí mucho. Y nos cuesta, como decía en el Antiguo Testamento, decían los judíos, os cuesta doblar el cuello, ¿eh? Os cuesta doblar el cuello. El judío siempre iba así. Y Dios decía, dobla el cuello, hombre, dobla un poco el cuello. Pero el judío para atrás. Dice, no eres capaz de doblar la cerviz, no eres capaz de doblarte, ¿eh? Si nos humillamos en la presencia de Dios, te digo una cosa, no vas a perder. Siempre vas a ganar. Te va a costar humillarte, pero vas a recibir mucha bendición si eres capaz de humillarte. Te lo aseguro. Porque dice aquí, será enaltecido. O sea, el que se humilla será enaltecido. Claro, pero es que a mí no me gusta humillarme. Que a mí tampoco. A nadie nos gusta humillarnos. ¿A que no? A nadie nos gusta pedir perdón. A nadie nos gusta que nos digan que hemos hecho mal. ¿A que no? A nadie, ¿eh? Si somos sinceros, ¿a quién le gusta eso? Pero cuando eres capaz de ceder, cuando de tu voluntad eres capaz de decir, bueno, sí, señor, háblame, dime, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hay que rectificar? Dios te va a levantar. Dios te va a bendecir. Siempre que nos humillamos, Dios nos enaltece. Y por último, dice Jesús, este volvió a casa justificado antes que el otro. Qué bonito, ¿no? Jesús dijo en otro pasaje, mira, los ladrones, los malhechores, las prostitutas, toda la mala gente que se ha arrepentido, le dijo a los fariseos, cuando hagan la lista, cuando hagan la cola para entrar al cielo, en aquella cola larga que habrá para entrar al cielo, esos estarán delante de vosotros. Le dijo a los fariseos, qué fuerte es esto, ¿no? ¿Creéis que vais a estar vosotros primeros? No. Estaréis al final. Si es que entráis, porque os tendréis que arrepentiros también. Pero si acabáis entrando, por causa de vuestro orgullo, porque Jesús dice que al que más se le perdona, escucha, al que más se le perdona, más ama. Y esto también es verdad, ¿eh? Al que más se le perdona, más ama. Cuando tú has cometido un error en tu vida, ¿no? Y alguien te ha perdonado, ¿cuánto amas a que te ha perdonado, verdad? Qué agradecimiento, ¿a que sí? Cuanto más grave es el error, más es el agradecimiento. Si tuvieses una deuda de 50 euros y te la perdonan, ¿cuánto le amarías? 50 euros de valor, ¿a que sí? Pero si te perdonan una deuda de 100.000 euros, le besas los pies, ¿a que sí? Te dicen, me debías 100.000, pero te los voy a perdonar. Tú te tiras al suelo, le besas los pies al hombre, a la mujer esa que te ha perdonado. Y si te perdonan 1.000.000 de euros, ya no te digo nada. Le haces el rey de todo. Eso es lo que dice Jesús. Al que más se le perdona, más ama. Contra más pecados te hayan perdonado, más amar al Señor. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Ellos creían que no había que perdonar, que nadie tenía que perdonarles de nada, porque no habían hecho nada. ¿No? No hemos pecado en nada, entonces, ¿qué me vas a amar? Pero este fariseo, este publicano, que se sentía perdonado, tenía razones para amar a Jesús, ¿verdad? Y otra cosa que también me llamaba la atención, aquí también he estado pensando, ¿no? ¿Por qué este publicano fue a orar al templo? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué le motivó a este publicano? A ver, un publicano con dinero, con posición, con poder dentro de la sociedad israelita, ¿qué necesidad tenía de ir al templo a orar? ¿Qué le llevó allí a orar a Dios? Es una pregunta interesante, ¿no?
algo le tocó aquí dentro. Dios habló a su corazón y algo le motivó a buscar, al ir al templo a buscar a Dios. Lo que pasa es que cuando llegó allí, no se consideraba digno de estar allí. Pasa muchas veces con gente que llega a la iglesia, ¿no? Que dice, pero yo vine a la iglesia, pero nunca se consideran dignos de estar aquí. No se consideran dignos de que Dios les va a perdonar, ¿a que sí? Hay mucha gente de esta, ¿no? Que hablas con ellos y ya, pero yo no... Si vengo a la iglesia, pero es que yo no me considero digno de que Dios me perdone. Escucha, tienes que quitar ese pensamiento de tu cabeza. Porque si tú estás aquí, si tú vienes a la iglesia a buscar al Señor, eres tan digno del perdón de Dios como cualquier otro. Dios no va a hacer ningún tipo de acepción de personas. No importa tu situación, tus pecados, tu pasado, no importa. Dios perdona igual. Escucha lo que le dijo al publicano. Va delante del otro al cielo. Va delante del que lleva a la iglesia 20 años, que ya es un buen cristiano, que ya no, es casi un santo. Dice, va delante del otro. ¿Cómo puede ser eso? Porque se ha humillado. Así que nunca pienses esto en tu cabeza. Dios te ama igual que al que lleva 5 años en la iglesia, que al que lleva 20, que al que lleva 50. El amor de Dios es lo mismo. El perdón de Dios es el mismo. No hay acepción. Porque Dios ve el corazón. Es la actitud. Tú puedes llevar de cristiano 20 años y estar lleno de orgullo. ¿O no? Creerte tan espiritual y tan evangélico y tan... Que a ti que no te cuenten ya nada, ¿no? Que a ti ya Dios no tiene nada que contar, que ya te lo sabes todo. Orgullo. O quizás seas alguien que acaba de llegar a la iglesia y dice, necesitando de Dios, y es lo que Dios ve, el corazón. ¿Y a quién Dios va a escuchar? Al que se humilla. Porque al otro, ¿sabéis por qué dice que hablaba consigo mismo? Porque Dios no le estaba escuchando al fariseo. Es por eso. Dice Jesús, este cree que me está hablando a mí. Pues está hablando al mismo. A mí no me está hablando. Porque no se está dirigiendo a mí. Porque para dirigirse a mí tiene que estar humillado y está lleno de orgullo. Así que la cuestión es la actitud del corazón. Que Dios nos dé un corazón humilde. Amén. Acuérdate de esto, siempre con humildad. Al Señor hay que buscarle con humildad. Al Señor se le pide las cosas por favor. ¿Nunca has dicho eso a tus hijos? Papá, dame. Por favor. Quiero esto. Shh, por favor. A Dios siempre, por favor. Con respeto, con humildad. Y si vamos así, como al padre, ¿verdad? ¿Cómo se ganan los hijos a los padres? Con el camelo, ¿verdad? Ay, ahí está, me gustaría, tú, ya sé que no lo merezco, y al final sacas la cartera, ¿verdad? Toma, toma. ¿Solo por qué? Porque te ha camelado. A Dios hay que camelárselo, ¿eh? Hay que camelárselo al Señor para que te dé las cosas. No vayas a la brava porque no tienes nada. No vayas a la brava porque no tienes nada. Pero si vas con corazón humilde, Señor, necesito esto, ayúdame, por favor, te suplico, te clamo, te ruego, ¿verdad? Que me ayudes. Eso es un corazón que Dios busca. Y nunca Dios va a despreciar ese corazón, jamás. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, dice el Salmo, ¿verdad? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Siempre vas a encontrar en la Biblia hombres y mujeres que supieron humillarse en la presencia de Dios y recibieron de Dios. Aunque cometieron un montón de errores, aunque eran gente floja, aunque era gente llena de problemas, pero cuando fueron capaces de humillarse, Dios nos respondió. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y quiero que ores conmigo. No sé qué necesitas tú de Dios esta mañana. Seguramente cada uno hemos venido con alguna necesidad. Pero todos tenemos el camino abierto al cielo. Amén. Todos tenemos el camino abierto. Todos somos escuchados.
No hay acepción de personas, solamente es la actitud del corazón. Con humildad, Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, ya sé que no merezco. Es por pura gracia, es por pura misericordia. Si nos humillamos, seremos enaltecidos, seremos bendecidos. Amado Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque sin merecer nada, porque no merecemos nada, tú nos has traído a tu casa para alabarte, para adorarte, para ver a los hermanos, para escuchar tu palabra, para gozarnos en las alabanzas. Todo ha sido por pura misericordia. Nada merecemos. Nuestros corazones en esta mañana están humillados en tu presencia. Señor, como este publicano, ni nos atrevemos a mirar al cielo, humillamos nuestros rostros y nuestro corazón en tu presencia. Y te pedimos humildemente, Dios, que contestes nuestras peticiones, que mires nuestra situación, cualquiera la que sea. Tú ves situaciones de trabajo, ves situaciones de enfermedad, ves situaciones de lucha espiritual, ves situaciones de tentación, ves situaciones, Señor, de confusión, Señor, de que estamos buscando de ti una respuesta, estamos buscando de ti la salvación, estamos buscando de ti la bendición para nuestras vidas. Señor, queremos más de ti, pero sabemos que el camino es la humillación, que el camino es quebrantar el corazón en tu presencia. Y en esta mañana, Dios, ayúdanos tú. Humildemente te pedimos tu bendición, te pedimos tu respuesta, pedimos que muevas tu mano a favor de nuestras vidas. Señor, si hay alguien aún aquí que no te conoce de una manera personal, también oro por esa persona, para que tú te manifiestes a su vida, para que tú, Dios, toques su corazón, Señor, y pueda conocerte de una manera muy personal. Tú ves también si hay personas que te están buscando, anhelando más de ti, Señor, con hambre de ti, con deseos de encauzar sus vidas, de coger nuevos rumbos, Padre, de lo que sea, Señor. Oro, Padre, también que en el nombre de Jesús toque su corazón, traigas convicción a su alma de que estás con ellos, de que estás con ellas, de que les vas a ayudar. Señor, y esta semana que comienza, que tenemos por delante, Señor, sí, como hemos escuchado al principio, este mundo tan lleno de presiones, tan lleno de estrés, de preocupaciones, de tantas cosas, estamos orando, Dios, que nos ayudes, como iglesia tuya en Alza, que nos ayudes a cada uno de nosotros a buscar la paz y a seguirla, Señor, a encontrar en ti el reposo para nuestros corazones, buscar en ti, Señor, la seguridad, la tranquilidad, la confianza, y danos también nuevas oportunidades de ser la luz y de ser la sal de este mundo. Danos más oportunidades con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con la gente que nos cruzamos en la calle. Danos oportunidades para seguir siendo testimonio tuyo en este mundo. Y guarda nuestras vidas, guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones en ti, Jesús. Guíanos, ayúdanos en nuestras decisiones de cada día, Señor, en nuestras situaciones personales, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que el Señor os bendiga grandemente en esta semana y que podáis encontrar toda la bendición que estáis buscando. Amén.